Buenos días amigos, bienvenidos a nuestra cuarta plática informativa en IDET Concilium, la cual es una institución educativa en capacitación fiscal, jurídica, administrativa y patrimonial, con más de 20 años de experiencia, cuyo corporativo se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán, y actualmente tenemos presencia en las ciudades de Veracruz, Puebla, Culiacán y Mexicali. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando en este Facebook Live que estamos presentando el día de hoy con el tema Declaración Anual de Personas Morales 2020, el cual es un tema de gran importancia para todos nuestros colegas del ámbito fiscal y contable. Este día nos acompañan para esta plática informativa el director de IDET Concilium, contador público David Joel Ábrego Pinzón, y el experto fiscalista, licenciado en Contaduría, Rubén Torres Benítez, para hablarnos sobre este tema. Como ustedes saben, se tiene como día último el miércoles 31 de marzo para presentar la Declaración Anual de Personas Morales 2020. Y este año cobra especial relevancia por el tema de la pandemia, tomando en cuenta los efectos fiscales y financieros. Les comento además que la próxima semana en IDET Concilium vamos a tener dos cursos relativos a este tema. El primer grupo va a ser el 2 y 3 de marzo con el licenciado en Contaduría Mario Roldán Gatica, y el segundo grupo va a ser el 4 y 5 de marzo con el licenciado en Contaduría Rubén Torres Benítez. Soy Javier Lara, su amigo y servidor, y sin más preámbulos, cedo la palabra a los expertos para iniciar esta plática, iniciando con David Ábrego. Adelante y bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Buenos días, gracias Javi, gracias Rubén. Y pues, gracias por la invitación, David. Al contrario, y muchas gracias a nuestros seguidores y nuestros clientes y amigos. Yo, pues, como comentaba Javi, ¿no? La idea es tener una plática de la importancia de los puntos finos que tenemos que considerar en la declaración anual del ejercicio 2020, ¿no? Y que vence ahorita el 31 de marzo. Y pues básicamente es analizar que, como comentó Javier, ¿no? Es un ejercicio un poquito atípico en el sentido de que llegó el tema de la pandemia y se dieron algunos hechos que pues tenemos que considerar, ¿no? Tenemos que afectar. Y pues bueno, ya hay un tema adicional que es que hay un cierto cambio en el formato o la forma de presentarlo, ¿no? Pues nos arrancamos directo al tema, Rubén, y pues platícame un poco de que este año hay un prellenado de la declaración anual. ¿En qué consiste ese prellenado? Claro que sí, David, gracias. Mira, pues el año pasado ya la autoridad nos había sorprendido con un cambio muy interesante y este año pues no es la excepción. En la regla 3918 de la resolución miscelánea fiscal, pues está considerada la posibilidad de que la autoridad incluya datos de prellenado como son los ingresos nominales, los pagos de impuesto efectuados por parte del contribuyente y también todo lo relativo a lo que son las retenciones efectuadas por el sector financiero. Asimismo, toda la cuestión de comprobantes digitales de nómina, la autoridad también los incluye. Y uno podría pensar, oye, pues qué bueno y qué padre que la autoridad pueda generar toda esta información de forma prellenada, porque es una manera por medio de la cual pues, el contribuyente puede disminuir un poco su carga de trabajo, su carga administrativa en el llenado de la declaración. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que de repente hay algunos conceptos que no aparecen, hay algunas situaciones que no coinciden, y hablo concretamente de los comprobantes de la nómina. El comprobante de la nómina es muy común que de repente nuestros datos no coincidan por parte de la autoridad, y obviamente se vuelve necesario el poder hacer como una especie de amarre, de cruce de datos entre los comprobantes fiscales que emitió, por un lado, el contribuyente y los que tiene la autoridad. Y además, algo interesante, en el visor de nóminas, para efectos del patrón, la autoridad tiene contemplado ahora una lista de comprobantes erróneos. Hay un archivo que se genera automáticamente donde la autoridad me da a conocer una relación de qué comprobantes de nómina tienen un error.
Y hay que recordar que esta situación pues se relaciona con otra regla de resolución miscelánea que probablemente muchos de nuestros amigos conozcan, la regla 2757, que me permite volver a generar la corrección del comprobante de la nómina. Y este dato es muy importante hacerlo pronto, antes de que termine por recomendación de esta regla el 28 de febrero de este año. Por el otro lado, los ingresos nominales, ¿no? Que también ese es otro detalle que muchos contribuyentes, pues de repente perdemos de vista, que tenemos diferencias entre el ingreso facturado, entre el ingreso cobrado, la metodología de incluir el método de pago PUE, PPD, comprobantes que se cancelan y se sustituyen, las famosas operaciones por anticipos, operaciones que por alguna razón se pudieron haber cobrado en un año anterior y si el comprobante fiscal se genera pues en este ejercicio. Toda esta cuestión pues hace complejo el procedimiento también de poder determinar correctamente los que nosotros llamaríamos ingresos acumulables, porque no hay que olvidar que la autoridad parte del ingreso nominal para llegar a los ingresos acumulables. Esa es la parte que considero yo muy importante, David. Perfecto, Rubén. Entonces, confirmando, ¿no? La autoridad ya hace un prellenado, que es una propuesta, me imagino, de la declaración anual. Existirán partidas que no están como las depreciaciones. Las deducciones. Pues, pero, digo, son una sugerencia y yo puedo, como contribuyente, editar, ¿no? O sea, poder decir, Claro, oye, no es el que me propones ni la parte de salario ni la parte de ingresos, ¿no? ¿Es así? O sea, se puede Efectivamente, sí, editar. sí puedo editar, puedo modificar estas cifras, que también es obviamente, yo creo que hay que tomarlo con mucha seriedad, porque no nada más es cambiar por cambiar, sino tener un soporte, elaborar estos papeles de trabajo que me den la garantía de por qué estoy haciendo esta operación y sobre todo la documentación que necesito darle a la autoridad para que en el futuro, si es que la autoridad me llegara a hacer una revisión hacia mi declaración anual, pues tenga todo ese soporte documental que necesitamos. Perfecto, Rubén. Bueno, y ahora tocando algunos efectos del COVID en la parte fiscal, pues muchas de las empresas cayeron en problemas financieros y Sí, problemas de pagos. Y eso pues obviamente repercute en la famosa cuentas incobrables. efectivamente. ¿Qué hay que hacer para poder deducir una cuenta incobrable, Rubén? Bueno, el artículo 27, fracción 15 de la ley del impuesto sobre la renta, pues me habla de dos alternativas, ¿no? La primera que es la prescripción de las cuentas que puedo considerar como incobrables, lo cual me genera quizás tiempos de espera muy considerables dependiendo del tipo de operación, si es civil, si es mercantil, pero creo que una alternativa interesante que la propia autoridad me establece es la notoria imposibilidad práctica de cobro, en la cual, por poner un ejemplo, ¿no? Si yo tengo una cuenta por cobrar que está o oscila entre los 5,000 y las 30,000 unidades de inversión, pongamos algo así, aproximadamente unos 180,000 pesos sin incluir el IVA, pues puedo realizar un procedimiento administrativo para poder llevar a cabo la deducibilidad de esta cuenta como incobrable. La autoridad me establece una serie de requisitos, entre ellos notificarle en primer lugar a mi deudor que en este caso pues yo voy a hacer una deducción para que él lleve a cabo una acumulación. Punto número 2, boletinarlo ante el buró de crédito, presentar una declaración informativa que por cierto, pues dicho sea de paso, pues ya pasó, fue el pasado 15 de febrero, que por cierto es un formato libre, no es un formato así como tal electrónico, y que por lo tanto hay que darle a conocer a través de este documento a la autoridad, pues esta situación. Entonces, es parte del procedimiento que nos podría permitir la autoridad para llevar a cabo este proceso. Ah, perfecto. Bueno, y otro de los efectos que yo veo en el tema de la pandemia está en las famosas pues sanciones o penas convencionales por incumplimiento de contratos, ¿no? O sea, de Es repente, correcto. imaginemos, ¿no?, que tengamos un contrato donde te comprometes a entregar un bien y por derivado de que no eres una actividad esencial, pues no cumpliste con el contrato y resulta que el contrato no tenía una cláusula ya que Claro. por causa de fuerza mayor y pues te toca pagar esta pena. Sí, claro. Estos tipos de gastos, Rubén, ¿son deducibles y dónde se presentan en la declaración anual? Claro, bueno, eso técnicamente la autoridad sí me establece de manera muy clara en el artículo 28 que las sanciones, las indemnizaciones por daños, perjuicios, penas convencionales, pues técnicamente no son deducibles, así lo establece de manera preliminar la autoridad. Pero me dice la autoridad que podrá deducirse, pues bueno, cuando la ley imponga la obligación de pagarlas para prevenir algún riesgo creado o una responsabilidad, o aquí viene la parte importante, ¿no? Caso fortuito o causas de fuerza mayor
o por actos de tercero. Si recordamos que la designación de emergencia sanitaria, en este caso, es un acto que particularmente viene de una autoridad fiscal, pues entonces, en este caso particular, podemos encauzarlo dentro de este tipo de medidas y por lo tanto podemos considerar que bajo esta situación podría ser en este caso deducible particularmente bajo este tipo de efectos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la pena convencional, la autoridad sí me establece la posibilidad de hacer la deducción correspondiente, por lo tanto, en el formato simplemente hay que identificarlo, cumplir los requisitos que me establezca el 28 para los efectos de la identificación y hacérselo presente en el formato correspondiente. Perfecto, gracias Rubén. Oye, los mismos efectos que estamos platicando, ¿no? De las cuentas incobrables, las sanciones, pues todo esto lleva a que particularmente muchas empresas, pues su resultado fiscal les puede generar pérdida fiscal. Y hay el famoso mito de que, pues, oye, si declaras pérdida fiscal, me puede llegar una revisión. ¿Tú qué opinas de eso, Rubén? O sea, yo siento que muchas empresas van a estar declarando pérdidas, ¿no? Por lo mismo, ¿no? La baja de ingresos y por los gastos. Entonces, ¿tú qué opinas el hecho de que cuando terminas de tu declaración anual te dé una pérdida fiscal? O sea, ¿qué riesgos le ves? Pues mira, sí la hay, pero creo que si el contribuyente toma las debidas precauciones para justificar las deducciones, porque si recordamos que es una pérdida fiscal, pues es cuando tenemos un exceso de deducciones respecto a los ingresos obtenidos. Entonces, la autoridad sí me permite llevar a cabo la amortización y la generación de dichas pérdidas. El problema que siento yo por parte de la autoridad conlleva mucho el hecho de que yo pueda haber comprado facturas. Todavía existe esa práctica, desafortunadamente, por algunos empresarios y que de alguna manera no pueda tener justificado la operación que se realizó en determinado momento. Punto número 2, las llamadas deducciones autorizadas. De repente, muchas de estas deducciones autorizadas, las que están en el artículo 25, pudieran no haber cubierto los requisitos de lo que establece la autoridad en el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, que técnicamente no son no deducibles. Simplemente hay que hacer una clasificación adecuada para poder precisamente fijar y determinar los requisitos que establece la disposición y ver si en algún momento dado dichas deducciones pueden ser susceptibles de disminuirse de los ingresos que se obtuvieron. Y la otra parte también es el análisis de los no deducibles, que de repente siento que el mismo formato tiene un problema. Cuando llevamos a cabo el procedimiento de la conciliación contable fiscal, la autoridad no distingue lo que es el no deducible del gasto sin requisitos fiscales. Entonces, cuando entramos a esa parte del formato, pudiéramos llegar a entender que dicho concepto puede confundirse y decir, pues es que este es un no deducible y este también es un gasto sin requisitos fiscales. Para efectos de la declaración anual, para la autoridad todo es igual, simplemente es un no deducible, pero hay que señalar que pues, hay gastos que por alguna razón no se cumplieron los límites del pago, no se cumplieron probablemente la forma del pago o el procedimiento que me establece la autoridad para llevarlo a cabo, pero sí es un gasto 100% deducible. Hablemos un caso muy concreto, el combustible, ¿no? La gasolina, que muchos contribuyentes desafortunadamente quizás probablemente no pudieron cumplir el requisito de págalo con tarjeta, con monedero electrónico, etcétera. Y entonces esto no me representa un gasto necesariamente no deducible, sino más bien una reclasificación dentro de estas partidas. Más sin embargo, cuando entro al procedimiento de la conciliación contable fiscal, las dos cosas, lo del 25, que no cumplió requisitos del 27, y los gastos que son totalmente no deducibles del 28, pues formarían parte de la misma masa monetaria para efectos fiscales, ¿no? Es por eso que quizás muchos contribuyentes estamos con esa, pues, inquietud, ¿no? Y sobre todo, pues, el amarre de las cifras, ¿no? Para tener un debido soporte. Por lo tanto, yo considero que la base primordial de basarnos en una correcta pérdida se basa en una buena contabilidad, David. Porque creo que la misma contabilidad nos da los elementos para poder decirle a la autoridad precisamente cómo fueron subanalizados todos y cada una de estas partidas. Pues, perfecto, ¿no? Pero Rubén, pues te agradezco nuevamente tus comentarios, tus sugerencias, No, al contrario, ¿no? David. Invitamos nuevamente a nuestros amigos y nuestros clientes a asistir a este curso porque pues hay varios temas Claro que sí, David, importantes en el tema de la declaración anual, ¿no? Claro, no, y otro detalle importante, perdón, David, que te interrumpa. Fíjate que ahorita estamos presentando el problema de que no se están cargando las pérdidas fiscales en el aplicativo. Ese es otro detalle técnico que tenemos que también revisar.
El año pasado la autoridad hizo un comentario respecto a que no cargaras las pérdidas fiscales de ejercicios pasados. Pues muchos contribuyentes nada más nos fuimos sobre la pérdida fiscal del 2019. Entonces ahora que entramos no aparece ni la pérdida de 2019, pues pareciera que nos la borró. Entonces tiene sus detallitos técnicos también el formato de la declaración, sobre todo cómo puedo hacer para revivir esta pérdida que en su momento no presenté y que corro el riesgo, ¿no? De que a lo mejor, oye, presento una complementaria de la declaración anual o presento en esta declaración bajo ciertas mañitas, vamos a decir, electrónicas en el formato para poderlas incluir. Yo considero que no tendríamos por qué presentar una declaración complementaria. Entonces, las famosas preguntas y respuestas de los instructivos que el SAT da, que por cierto ya lo liberó la autoridad, terminan complicando más las cosas, más que aclarándolas. Entonces, vamos a comentar todo ese tipo de aspectos para efectos de, pues, llenar una declaración anual, creo, lo más convincentemente posible, con los menos riesgos y sobre todo haciéndolo de la manera más adecuada. Así es, David. Pues muchas gracias, Rubén. No, al contrario, David, gracias por la invitación. Gracias. Te cedo el micrófono, Javier. Definitivamente, amigos, la capacitación es muy relevante para actualizarnos en nuestros conocimientos y más en ese tema tan importante. Agradecemos a todos nuestros amigos que nos acompañaron el día de hoy en este Facebook Live y a nuestros expertos fiscalistas, David y Rubén, quienes nos compartieron este tema de mucha importancia. Recuerden que IDET Concilium es capacitación con visión estratégica y enfoque práctico. Les recuerdo los 2 cursos que tenemos sobre este tema. 2 y 3 de marzo con el licenciado en Contaduría Mario Roldán Gatica y 4 y 5 de marzo con el licenciado en Contaduría Rubén Torres Benítez. Les agradezco mucho el habernos acompañado en esta transmisión. Inscríbanse, todavía tenemos cupo, tenemos tiempo todavía para que recibamos sus reservaciones. Pasen un excelente día y tomen todos los cuidados higiénicos que dictan las autoridades ante la presente pandemia. Nos vemos en la próxima transmisión y muchas gracias.